La Voz de América presenta. Como huracán de categoría 4, Ian tocó tierra en Florida. El impacto se extenderá por días en todo el estado, aseguran las autoridades. El gobierno federal ordena masivo despliegue de ayuda para atender la emergencia. Cubrimiento en equipo de La Voz de América desde Florida y Washington, D.C. Además, sin freno se extiende la migración por el tapón del Darién. Autoridades reportan que ya fue superada la cifra de migrantes del 2021. Y suspenden la audiencia del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. En segundos les contamos las razones. Bienvenidos a las noticias en el Mundo al Día. Comenzamos con el huracán Ian, que oficialmente tocó tierra este miércoles como categoría 4 en la costa sureste de Florida a las 3:05 de la tarde, hora este en los Estados Unidos, cerca de Cayo Costa, registrando vientos cercanos a los 200 kilómetros por hora, y a esta hora se registran catastróficas marejadas ciclónicas, vientos e inundaciones. En La Voz de América tenemos cobertura en equipo desde el lugar de la noticia en Florida y la respuesta del gobierno federal en Washington. Ahora iniciamos con José Pernalete, nuestros compañeros haciendo cobertura en el lugar de la noticia. José Pernalete se encuentra en la bahía de San Petersburg. José, ¿cuál es la situación a esta hora? Las fuertes ráfagas de viento y el peligro de inundación permanecen latentes, y es lo que principalmente preocupa a las autoridades locales y estatales ante lo que va a ser una permanente situación de monitoreo ante el riesgo de las comunidades que aún residen en las zonas que van a producirse en las próximas horas, quizás siniestros preocupantes. De hecho, en la localidad de Naples, también acá en el estado de Florida, hay una gran cantidad de vehículos que quedaron sumergidos bajo las aguas, que están estancadas en un estacionamiento público. Esto es parte del inicio de la catástrofe a causa de este huracán de categoría 4, calificado como muchos expertos como un monstruo. Ahora se espera quizás que el desplazamiento de esta manifestación ciclónica se realice a lo largo de todo el extremo peninsular del estado de Florida para ascender hacia la costa este. Y es allí donde también las autoridades advierten sobre una posible situación de peligro en lo que compromete todas las localidades que han sido sometidas a intensas precipitaciones durante los últimos días. El peligro que esto conlleva es la saturación de los suelos, sobre todo en el sur del estado de Florida, y también en las partes que comprometen hacia el Panhandle y hacia el norte del estado. Sin duda que se trata de una situación que hasta los momentos acarrea la constante alerta por parte también de las diversas comunidades. Sobre todo, también mantenerse en contacto con cada una de las principales autoridades y atender los llamados de emergencia. Los puentes de la localidad están completamente colapsados, cerrados y condenados hasta nuevo aviso, así como también los vuelos en los principales aeropuertos locales en las áreas afectadas. Diva. Gracias a José Pernalete. En el lugar de la noticia en Tampa y también en otro punto del área impactada por el huracán está Jacopo Luzzi. Jacopo, hacemos contacto contigo en Tampa. Cuéntanos cómo ha reaccionado la población, los residentes a esta hora. Bueno, Diva, aquí nos encontramos en una ciudad de fantasma, verdaderamente difícil encontrar a alguien en la calle. De hecho, dejaron Tampa, yo hoy venía manejando y era el único carro que iba hacia la ciudad. Sin embargo, está una pequeña parte de la población que está desempeñando este peligro, que está considerando este huracán como un espectáculo, como algo que no tiene que ver. La policía ha estado aquí, estoy en una playa cerca de Tampa. Los temerarios que salieron, que es muy peligroso. Las mareas, el mar se está retirando. Esto significa que pronto podría subir el agua. Yo estoy tratando de agarrar el trípode porque el viento es muy fuerte aquí. Y ahora tenemos una cifra
1 millón de personas sin electricidad. Eso es de verdad algo muy sencillo. Al mismo tiempo, imposible encontrar gasolina en la ciudad, pero las autoridades dicen que tienen todo bajo control y ya mañana con la FEMA podrán actuar para brindar apoyo y ayuda a las poblaciones, gasolina, comida, agua y restablecer la electricidad donde fue cortada. Muchas gracias a nuestros compañeros en Florida a esta hora en vivo y en directo. Y ahora venimos aquí a la capital en Washington porque nuestro corresponsal Jorge Agobián desde la Casa Blanca nos presenta el llamado del presidente Biden a los residentes de Florida sobre el riesgo potencialmente mortal del huracán. Jorge, cuéntanos cómo planea el gobierno federal atender estos estragos. Lisette, será un esfuerzo masivo por parte de las agencias del gobierno de Estados Unidos autorizadas por el presidente Joe Biden para atender esta emergencia en el estado de Florida, pero también todas las autoridades dispuestas en esa entidad autorizadas por el gobernador del estado de Florida. Se espera que en tan solo horas miles de socorristas y miembros de la Guardia Nacional puedan comenzar a realizar las labores de rescate y de revisar cada una de las localidades afectadas. Todo esto, por supuesto, mientras sea seguro para ellos poder acceder a esas áreas. A continuación, el informe sobre qué está haciendo las agencias aquí desde la capital de Estados Unidos. La administradora de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, indicó que la asistencia del gobierno federal está posicionada para desplegarse antes, durante, pero especialmente después del huracán. Tenemos 3,7 millones de comidas y 3,5 millones de litros de agua estacionados en Alabama, y hay varias agencias de voluntarios preparadas para realizar operaciones de alimentación tan pronto como sea seguro hacerlo. La funcionaria adelantó los preparativos en los centros de salud. También estamos rastreando las necesidades médicas en los hospitales, centros de atención para adultos y centros de diálisis de Florida, tanto para los centros que han sido evacuados como para los que no lo han sido. Por su parte, la Cruz Roja ha desplegado a cerca de 500 socorristas y planea elevar la respuesta por solicitud del gobierno local. Después de que el huracán toque tierra, para finales de este fin de semana, se desplegarán más de 2.500 socorristas de la Cruz Roja en Florida y otros estados afectados. Miles de efectivos de la Guardia Nacional también han sido desplegados en el terreno por las autoridades locales y federales. Para responder a lo que el gobernador de la entidad describió como días desagradables. Va a empeorar mucho, muy rápidamente. El presidente Joe Biden aseguró estar en contacto con las autoridades y prometió no bajar la guardia con la asistencia. Estaremos allí para ayudarlos a limpiar y reconstruir, para ayudar a que Florida se mueva nuevamente, y estaremos allí en cada paso del camino. Según el Centro Nacional de Huracanes, los estragos de este potente huracán en Florida también ocasionarán inundaciones en algunas áreas, sobre todo en el sureste del estado de Atlanta, de Georgia, muy cerca del estado de Florida, y también en la costa de Carolina del Sur. Lisette. Gracias a Jorge Agobián con los últimos pormenores desde la Casa Blanca. Y en el sur de Florida, a 6 horas de distancia del ojo del huracán, los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach registran tornados con fuertes lluvias y ráfagas de viento que han destruido casas y provocan daños e inundaciones. Ahora por lo menos 63,000 viviendas están sin electricidad en el área. Y recuerda que usted puede encontrar más información de esta cobertura en nuestra página web vozdeamerica.com, y si tiene celular a la mano, lo invitamos ya mismo a que escanee el código que ve en pantalla para que pueda ingresar fácil y rápido a nuestro portal web. Por lo menos 70,000 guatemaltecos deportados desde México y Estados Unidos. Detalles al volver. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Es la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La Casa Blanca, a través de un memorando presidencial, confirmó el número de refugiados que serán admitidos en el 2023. Hasta 125,000 personas podrán recibir a Estados Unidos en condición de refugiado, la misma cifra que rigió este año. El cupo incluirá a personas procedentes de África, Asia, Europa, Latinoamérica y el Caribe. Y en más noticias, aún no termina el mes de septiembre y la cifra de personas que atraviesan la selva del Darién ya superó la totalidad del año 2021. Desde Panamá, Oscar Zulbarán nos reporta que al día llegan más de 1,000 personas. Las cifras de migrantes que cruzan Darién sigue creciendo. Ya son más de 145,000 personas las que han atravesado la selva en 2022 y sin culminar el año ya la cifra superó en más de 10,000 al 2021. Los migrantes son en su mayoría venezolanos, seguidos de haitianos, cubanos, ecuatorianos y colombianos. El defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, ha llamado la atención de sus colegas en la región. Ha habido un aumento y una diferenciación en el año pasado. El año pasado venían del Caribe, este año vienen de países de Sudamérica, por lo cual la migración es un poquito distinta, la idiosincrasia de las personas que vienen en el camino es distinta, pero el fin es el mismo, ¿no? Llegar a los países del norte, llegar hasta la frontera México-Estados Unidos. El centro de recepción migratoria ubicado en el Darién tiene una capacidad de 500 personas, pero organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras asegura haber atendido entre 700 y hasta 2,000 personas a diario. Entre los diagnósticos más frecuentes que un poco dan cuenta del tipo de travesía que estas personas han emprendido, hay daños en la piel, hay problemas en el sistema musculoesquelético, hay infecciones digestivas y diarreas porque las personas no cuentan con agua potable durante el camino, hay infecciones respiratorias y en términos de salud mental observamos bastante estrés postraumático. Observamos síntomas ansiosos. Y es que ni los peligros que enfrentan disuaden a estas personas. La OIM proyecta que para fin de año la cifra rondaría 200,000. Oscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. Más de 70,000 guatemaltecos han sido deportados tanto de Estados Unidos como de México, según las autoridades. Ligia Toledo nos explica esta tendencia. En 8 meses, las deportaciones a Guatemala incrementaron un 118% comparado con el mismo periodo de 2021. De enero a septiembre de este año, 72,247 connacionales han sido deportados, la mayoría vía terrestre desde México y vía aérea desde Estados Unidos. Para la recepción de inmigrantes están involucradas al menos 15 instituciones guatemaltecas. Las coordinaciones con la Embajada de los Estados Unidos, con las diferentes agencias. En este año de Estados Unidos han venido 31,563 guatemaltecos. Según analistas, estas cifras no se registraban desde hace 20 años. Vamos a ver mucho más deportaciones, tanto de núcleos familiares como de menores migrantes. Estas personas van a regresar a Guatemala en peores condiciones de las que salieron. Migrar de forma irregular continúa siendo un riesgo, especialmente para quienes no pagan la cuota máxima con traficantes de personas. Se empiezan a distribuir los diferentes tipos de migrantes de acuerdo
a su condición de pago. Por otra parte, Guatemala se está convirtiendo en país destino. En los últimos días, 7 extranjeros han sido inadmitidos por no cumplir con los requisitos migratorios. 4 de estas personas se quisieron pasar por brasileños. Las personas podrían tener el derecho de solicitar un asilo en Guatemala. En lo que va del año, autoridades migratorias han inadmitido el ingreso de 1.799 personas a Guatemala, la mayoría proveniente de Colombia y República Dominicana. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. Poner fin al hambre en Estados Unidos para el 2030 es el objetivo del presidente Biden, una meta que calificó como ambiciosa pero factible si la nación se une para conseguirla. Ese fue el mensaje del mandatario este miércoles en la conferencia sobre el hambre, la nutrición y la salud, un evento que no se realizaba hace más de 50 años cuando gobernaba el presidente Richard Nixon, una propuesta para que sea más fácil optar a cupones y prestaciones alimentarias para niños. Eso va a necesitar ser aprobada por el Congreso. Aplazada la audiencia del juicio al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Las razones en minutos. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Aplazada la audiencia en el juicio a Juan Orlando Hernández, Ángela González nos informa que según la defensa, el exmandatario hondureño espera la respuesta del juez a una solicitud para desclasificar varios documentos. Desclasificar información de varias agencias del gobierno de Estados Unidos será la nueva estrategia de la defensa de Juan Orlando Hernández, que acordó aplazar la audiencia de este miércoles hasta el mes de octubre. Es la diferencia entre este caso y el caso de Tony Hernández, ¿no? Donde ese equipo de defensa nunca pidió pruebas clasificadas, ¿no? Según el jurista, estos documentos son secretos ya que contienen información que involucra a personal de la DEA. Y ahora lo que están haciendo ahora es quitándose con él, porque por algunos intereses dentro de la DEA principalmente, donde yo creo que hay individuos que se han beneficiado financieramente en el narcotráfico. Pero la estrategia de la defensa no tendrá ningún impacto en el juicio, aseguró Mike Vigil, ex agente de la DEA. Quieren hacer la ilusión que Juan Orlando es inocente, que no hay evidencia, que van a llamar a presidentes, que van a llamar a estas personas y que los testigos contra de Juan Orlando son todos narcotraficantes. Eso tampoco no es cierto. Y hay que ver el juicio de Chapo Guzmán,
y el juicio del hermano de Juan Orlando, Tony Hernández, y los dos les dieron cadenas perpetuas. El juicio de Juan Orlando Hernández deberá comenzar entre los próximos meses de abril y mayo y según la defensa, su hermano, Tony Hernández, será llamado a testificar. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Organizaciones de derechos humanos denuncian que las autoridades judiciales en Nicaragua han realizado audiencias clandestinas a sacerdotes presos. Donaldo Hernández informa que estas personas ya fueron acusadas, pero desconocen los cargos. 7 religiosos que fueron arrestados junto al obispo Rolando Álvarez el pasado 19 de agosto ya fueron acusados, según el Poder Judicial de Nicaragua. Aunque los detenidos llevan más de un mes bajo investigación, los tribunales de Managua aún no revelan bajo qué cargos son procesados. Organizaciones pro derechos humanos denuncian que los religiosos enfrentan el proceso penal en privado, pese a que la ley contempla que debe ser público. Se han celebrado audiencias en la clandestinidad, son personas que no se les permite ni siquiera acceder a ellos a través de comunicación con los familiares. Los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiele Ugarrios y José Luis Díaz, los seminaristas Dervin Leiva y Melkin Centeno, así como el diácono Raúl Vega y el camarógrafo Sergio Cadena. Según defensores de derechos humanos, a los religiosos no se les ha permitido abogados privados. Tienen el control absoluto de todos los operadores de justicia y ahora incluyendo la Defensoría Pública. La lista de acusados no incluye al obispo Rolando Álvarez, quien según la vicepresidenta Rosario Murillo permanece bajo resguardo domiciliar. Lamentablemente en nuestro país, como se está manejando la justicia, que no responde a las leyes y a las garantías constitucionales. El gobierno ha acusado al obispo Álvarez y a los sacerdotes detenidos de querer desestabilizar al Estado de Nicaragua, señalamientos negados por la Iglesia Católica. Donaldo Hernández, Voz de América. Confianza hacia la policía pidió el nuevo ministro del Interior en Ecuador tras el asesinato de una abogada dentro de las instalaciones de la institución. Néstor Aguilera nos amplía. A escasos días de ser designado por el presidente Guillermo Lasso, el nuevo ministro del Interior abogó ante el país por la institución encargada de dar seguridad, sacudida por el escándalo que generó la desaparición y asesinato de una abogada en una escuela policial. Necesitamos recuperar la confianza en la institución y pedimos a la ciudadanía un voto de confianza. El crimen de la abogada quiteña ocurrió en medio de un contexto de desbordamiento de la violencia a través de diferentes manifestaciones y en medio de repetidos cuestionamientos a la policía. Seré muy exigente para que su accionar sea transparente y en el marco de la ley. La acción del Estado es insuficiente ante los recientes motines en cárceles, un alarmante aumento de muertes violentas y nuevos delitos en las calles. La violencia criminal es la que ha crecido y ahí es básicamente donde debemos estudiar. Este fenómeno está relacionado a las economías ilegales. Para Diego Pérez, profesor especializado en democracia y seguridad, el problema se ha vuelto más complejo desde hace unos 4 años y el Estado ha perdido la capacidad de respuesta. Sin ser alarmista, pero creo que el Ecuador va caminando aceleradamente a un escenario muy parecido al de un Estado fallido. Una de las ciudades con mayor crecimiento de la violencia es Guayaquil. En 2021 registró 680 muertes violentas y en lo que va de este año supera las 1050, según cifras oficiales. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Por lo menos 90 defensores ambientales en Honduras se encuentran amenazados y desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz nos cuenta que le piden ayuda al gobierno. Defender el medio ambiente se ha convertido en una labor de alto riesgo alrededor del planeta, pero pocos lugares son tan peligrosos en este momento como Honduras. La organización no gubernamental Global Witness ubica al país entre los primeros 5 países con mayor riesgo de defensoría ambiental. En lo que va del 2022, son casi 90 los defensores ambientales hondureños que han denunciado amenazas, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
en este momento de más de 88 personas defensoras del medio ambiente que han recibido ataques, es decir, que van desde hostigamientos y amenazas también hasta en algunos casos la muerte, precisamente por defender aquellos recursos naturales. Global Witness contabiliza el asesinato de al menos 120 ambientalistas hondureños desde 2010, por lo que organizaciones ambientalistas exigen una respuesta ante las amenazas y muertes. Para Honduras es urgente adoptar medidas para garantizar la vida y el entorno seguro para esta labor. Estos ataques se relacionaron a la explotación de recursos forestales, minería y agroindustria, represas hidroeléctricas y otras infraestructuras. Hablar de justicia climática, hablar de justicia ambiental y no mencionar que en el presupuesto general de la República para el año 2022 se aprobaron 33 millones de dólares, 725 millones de lempiras para el programa de restauración de cuencas hidrográficas. Desde el gobierno garantizan una nueva política ambiental y de protección a defensores. Entre los ambientalistas hondureños asesinados destaca Berta Cáceres por su homicidio en 2016. Fue sentenciado en junio pasado a 22 años de cárcel, el último de 8 convictos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Vehículos de alta velocidad, en minutos le mostramos cómo la tecnología lo hace posible. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. ¿Podremos llegar a movilizarnos en vehículos que se conduzcan solos? Laura Sepúlveda nos muestra hacia dónde apunta la tecnología. Largas distancias recorridas en poco tiempo, como por ejemplo de Nueva York a Washington en 30 minutos, algo que normalmente tomaría cerca de 4 horas y media en carro, o un taxi sin conductor. Son avances que se convertirían en realidad gracias a la tecnología expuesta por el Smithsonian Art and Industries Building en Washington, D.C. Lo que hemos podido hacer es trazar líneas de conexión entre algunos de los primeros prototipos y luego ver cómo se han puesto diseños más contemporáneos en usos que tal vez sean diferentes de la intención del objeto original. Algunos de ellos podrían ayudar a enfrentar problemas reales como el hambre en el mundo, por ejemplo, a través de un aparato de inteligencia artificial que ayuda a contar frutas y medir el tamaño de las hojas para ayudar a los granjeros en sus siembras. Los avances tecnológicos también nos ayudarán a enfrentar desastres, ya sean causados por accidentes o por el cambio climático. La solución puede llegar a partir de una máquina inteligente tipo ambulancia adaptada para movilizarse en terrenos complicados. Mi futuro se ve cálido. Calidez que llega con la esperanza en un futuro que la tecnología muchas veces ayuda a divisar. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Fiebre de calcomanías en Latinoamérica antes del Mundial de Qatar 2022. En Argentina hay filas desde las 5 de la mañana para encontrar los escurridizos cartas del Mundial. Y de esa manera llegamos al final de nuestro show. Los acompañó Diva Lizeth Cash.